hermanos, vamos una vez más a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Nos toca el capítulo 10. Tienen Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 1. Avísenme cuando lo encuentren. Ahí voy. Muy bien. Evangelio de Juan, muy bien. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos ahora. Padre Celestial, ruego que tú obres en nosotros y nos llenes y nos inspires para interpretar este mensaje que el Señor nos ha dado hoy. A través de esta palabra preservada por los siglos, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, ábrenos el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estos eventos que aquí se narran vienen a continuación de la curación de los ciegos y se mencionan también en el capítulo. Si vamos al capítulo anterior y leemos un poco más atrás, desde el versículo 37,
le dijo, cuando Jesús se revela al ciego y le dice, pues le has visto y él es. Le dice, perdón, el 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él es. Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, Señor, creo, Señor, y le adoró. En este contexto es que el Señor pronuncia estas parábolas. Jesús se revela ante el ciego como el Hijo de Dios. Y aquí vemos estas parábolas describiendo qué implica su rol como el Hijo de Dios, como el Mesías. Le dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las ovejas, todas las propias va delante de ellos. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Bueno, vamos a tratar de entender nosotros qué es lo que dice el Señor. Está aquí en presencia del ciego, al que él curó, y también de los mismos fariseos que habían excomunicado al cielo por dar testimonio de que Jesús lo había sanado y que debía ser probablemente uno de los profetas, o al menos alguien que hablaba por Dios. Entonces Jesús declara que él declara primero que en un redil de ovejas hay una puerta y hay dos clases de personas que entran al redil de las ovejas. El dueño, que entra por la puerta, por la tranquera, porque el portero lo conoce y le abre la puerta, porque es el dueño y señor de las ovejas. Y los ladrones. Los ladrones no entran por la puerta. Los ladrones se cuelan saltando por encima de la valla cuando nadie los ve. Dice, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esto es importante. No solo está la cuestión de que a este se lo recibe, sino que también las ovejas reconocen al Señor. Y esto en el contexto que estamos viendo, que Jesús le dice a este hombre ciego y a los fariseos que lo habían excomunicado, expulsado de las sinagogas para que no pudiera congregarse, le dice, no importa que te hayan excomunicado, porque hay ladrón, porque las ovejas reconocen a aquel que es el Señor. Tú me seguiste a mí porque yo soy el Señor, entonces no importa lo que ellos digan, soy yo el Señor, soy yo el que trae la vida eterna. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Este hombre ciego se había peleado y discutido con los líderes de los judíos sobre quién era Jesús, porque él no quería echarse atrás de que este hombre que lo había sanado definitivamente tenía algo especial. No quería, le dijeron que admitiera que él era hombre sin letras y no sabía de qué estaba hablando, dice.
como en el capítulo anterior, en el versículo 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, nos dice la palabra de Dios. Bueno, este hombre había reconocido la voz del Señor, lo había oído, lo había reconocido y lo había seguido, porque era una de las ovejas. Los fariseos, en cambio, no dejan de cuestionar e interrogar a todo aquel que cree que el Señor, que Jesús es el Señor, tratando de ver si le pueden encontrar algún fallo en su acierto. Los judíos no pueden reconocer a Jesús como el Señor. Entonces dice, las ovejas son, Jesús está diciendo, las ovejas me reconocerán. Ellos están, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, las ovejas del Señor, han estado esperando para oír la voz de su Señor. Y ellos no reconocen la voz del extraño. Los fariseos le pidieron que lo siguiera a él, que les diera el testimonio que lo siguiera a ellos, que diera el testimonio que a ellos más les convenía, y él rehusó, porque no va a seguir la voz del extraño, va a seguir la voz del Señor. Jesús está diciendo, está desautorizando a los líderes judíos, diciendo que ellos no hablan en nombre de Dios, ellos no son el pastor de las ovejas. Y por eso es que el pueblo rehúsa seguirle, rehúsa acceder a él, porque han oído la voz del pastor verdadero. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primero el Señor habla acerca del pastor y el rol que le corresponde y cómo las ovejas reaccionan a él. Ahora, como no entienden, les refiere una segunda parábola, diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Han venido muchos antes de mí, hay muchos líderes que vinieron antes de mí, ninguno de ellos son el pastor, son solo ladrones y salteadores, y las ovejas por eso no reconocen su voz. Ya les dice, el ladrón no viene sino a matar, a hurtar, para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el que viene a dar vida, Jesús es el que viene a sanar a los enfermos, a abrirle los ojos a los ciegos. Jesús es el que viene a perdonar los pecados, Jesús es el que viene para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El ladrón solo está para enriquecerse a sí mismo. Los líderes estaban guiando mal al pueblo. Estaban enriqueciéndose ellos mismos y poniendo sobre el pueblo una carga muy pesada y que no conducía a la salvación y al perdón de los pecados, sino que era simplemente poner estándares muy altos que solo ellos, que eran ricos y tenían la vida cómoda, podían seguir con facilidad para dar la apariencia de piedad, mientras criticaban al pueblo por no ser tan piadosos como ellos. Entonces Jesús continúa con la tercera parábola. Ahora dice: yo soy el buen pastor su vida va por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Ahora de nuevo está diciendo: yo soy el buen pastor.
Por si aún no les quedaba claro, Jesús aclara una extensión de la primera parábola. En el versículo 10 hablaba de lo que era el buen pastor, ahora dice: yo soy ese buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, porque son suyas, porque las ha criado desde pequeñas, porque las ama. Entonces, si viene el lobo, el pastor saldrá a defender a las ovejas, pero el asalariado, o sea, el peón que cobra un dinero para cuidar a las ovejas, solo está ahí por el salario. No crió a las ovejas desde pequeñas, no las vio crecer, no se ha preocupado por ellas y honestamente no son suyas. Si se pierden las ovejas, al asalariado le van a pagar su salario igual. Entonces no está motivado a poner su vida por las ovejas. Pero el pastor sí. Porque esas ovejas son su vida. Entonces cuando ve venir el lobo, es decir, el pecado, el diablo, cuando viene a destruir, él abandona a las ovejas. Cuando vienen las dificultades, el obrero abandona a las ovejas. Y así son los líderes, los fariseos. Ellos tenían su posición de privilegio que habían ganado por guiar al pueblo como pastores. Pero no eran los pastores, eran simplemente obreros contratados. Así que tenían un trabajo que hacer y lo hacían hasta que venían las dificultades, hasta que se complicaba la cosa, hasta que ya no les fuera conveniente. Entonces Jesús está diciendo: ustedes solo van a guiar a mi pueblo mientras les sea conveniente. No tienen amor por mi pueblo, no tienen amor por estas ovejas. En cuanto les perjudique, van a guiarlos mal, van a dar mal consejo y esas ovejas van a terminar siendo devoradas por los lobos. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis abejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, acá también está dando una reseña el Señor, no solo de su rol como pastor, sino también del rol por el que vino. Yo pongo mi vida por las ovejas. Jesús vino al mundo a morir en perdón de nuestros pecados. Así que Jesús vino a sacrificarse. Jesús amaba tanto a sus ovejas que estaba dispuesto a morir para que no fueran devoradas por el lobo, que es el pecado, que es el infierno, que es la muerte. Y el Señor continúa insistiendo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El hecho de que había gente que se había dejado engañar de los fariseos. También había gente que no tenía el coraje de plantarle cara a los fariseos. Muchos decían que tenían miedo, que habían reconocido a Jesús, pero tenían miedo de declararlo públicamente porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. De la misma forma que esos asalariados que cuando ven venir el peligro, cuando ven venir al lobo, huyen y dejan a las ovejas. Pero las ovejas saben quién es el pastor y vienen en pos de él. Asimismo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y acá está Jesús predica diciendo no solo su muerte en el perdón de los pecados, pero en la instauración de la iglesia universal. El redil aquí es Israel, y las otras ovejas que debo traer desde otro redil son los gentiles. Y ellas también, porque también entre los gentiles habrá ovejas que reconocerán la voz del Señor y vendrán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dejando Jesús en claro, para el que sepa entender, que a Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mataron los fariseos, no lo mataron los judíos, no lo mató Poncio Pilato, ni Herodes, ni nada. Jesús entregó su vida voluntariamente. Porque Él tenía el poder para no tener que pasar todo eso. Sin embargo, eligió que así fuera. Y lo hizo para que todos pudiéramos tener el perdón de los pecados. Y lo hizo por amor y sujeción al Padre, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús sabía que no había otra manera, que la cláusula para librar a la humanidad del pecado era su muerte. Y sin su muerte no podríamos llegar a ser salvos del pecado. Y sabemos que en la noche antes de morir oró y lloró amargamente por lo que había de pasar. Jesús no quería morir en la cruz. Era humano también. Era Dios, sí, pero era humano. Y sabía lo que era pasar hambre, sabía lo que era pasar cansancio, sabía lo que era pasar dolor, y no le gustaba. Pero se sujetó al Padre, por amor al Padre y por amor a las ovejas. Y se entregó su vida por nosotros. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús, y aquí vemos de nuevo, mucha gente no le gusta lo que Jesús está diciendo. Y ponen excusas, dicen que están endemoniados, pero las ovejas saben reconocer a su pastor. Ellos saben que no viene de Dios el poder para curar, para sanar, para perdonar pecados. Y reconocen que Jesús no habla como endemoniado, reconocen la sabiduría en sus palabras. Entonces, tenemos aquí a Jesús declarando por medio de parábolas y de metáforas que Él es el Señor, el Mesías. Ya comenzó cuando le reveló, en el capítulo anterior, cuando reveló privadamente al ciego que había curado, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora lo anuncia públicamente, pero luego por metáforas. Y quiero que... Y en la clase que viene vamos a ver porque es cuando Jesús va a dar testimonio público y abierto al mundo de que Él es el Mesías que habían estado esperando. Y de bueno, siempre va este mensaje. Hay ovejas es difícil para el hombre seguir a Dios. Va en contra de nuestra naturaleza pecadora. No queremos venir a Él. Pero el Señor nos mueve. Aquel que permanece fiel, aquel que de todo corazón realmente busca encontrar al Señor y servirle, sabrá reconocerlo. Pero la triste realidad es que no todos van a aceptar al Señor. No todos van a aceptar el sacrificio. No todos van a querer aceptar que son pecadores y que necesitan de Dios para ser salvos, y sin Él no podrán ser salvos. Y va a haber siempre división en el nombre de Jesucristo. Jesús es piedra que hace tropezar.
Pero acá hay una cosa importante. Las ovejas tienen que ser capaces de reconocer la voz del pastor. Por eso quiero que todos nos preguntemos, ¿estamos oyendo la voz del Señor en nuestras vidas? Cuando estudiamos la palabra, cuando oramos, cuando pasamos tiempo en meditación, ¿estamos pasando tiempo en meditación para empezar? Y en contemplación, esperando oír la voz del Señor. Y cuando lo hacemos, ¿le oímos? ¿Sentimos su voz hablándonos? No siempre con palabras. No siempre escuchamos una voz literal, a veces es algo más profundo, más instintivo, pero sentimos su presencia guiándonos en nuestras vidas. Yo siempre digo, hubo un tiempo donde estaba pasando muy mal, una crisis de fe, y me cuestioné seriamente abandonar la iglesia, abandonar la fe, porque me sentía como que si Dios existe, a Él yo no le importo. ¿Y saben qué? No podía quedarme tranquilo. Aunque traté de irme a vivir al mundo, la voz del Señor siempre estaba acá, en el fondo de mi mente, diciendo, guiándome, apartándome del pecado. No podía relajarme ni quedarme tranquilo si trataba de vivir en el mundo como la gente del mundo. Y eso fue lo que me convenció. Sí, el Señor me ama, el Señor se preocupa de mí y no quiere que esta ovejita vaya por el mal camino, no quiere que esta ovejita se pierda. Y por eso estoy hoy aquí. Pero por cierto, si no pasamos tiempo en meditación y contemplación de la palabra y en oración, vamos a oír la palabra del Señor, pero la vamos a oír muy poco. La vamos a oír solamente cuando nos grita, porque ya estamos yéndonos lejos. No la vamos a oír cuando susurra. Tenemos que buscar pasar tiempo con el Señor. Y tenemos que buscar oír su palabra en nuestras vidas. Orar para que Él nos hable y nos conteste. Orar para que aprendamos a escuchar su voz. Porque el mensaje que decía el Señor no es mis ovejas oyen mi voz, es oyen mi voz y me siguen. Tenemos que ir en pos de esa voz, caminar en la dirección que esa voz nos indica. Porque si nos alejamos de Dios, menos y menos lo vamos a ir. No apartemos al Señor de nuestra vida. Tenemos que darle cabida en todo momento, no solo dentro de la iglesia. En nuestros trabajos, en nuestro descanso, en todo momento tenemos que tener consideración para con Dios. Como dice la palabra, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si no, seremos como los fariseos. Oiremos la voz del Señor y no sabremos reconocerlo. Dios nos libre. Padre Celestial, te doy gracias porque una vez más nos has presentado aquí un mensaje que se entiende no con la lógica y la razón de los hombres, sino que se entiende a través del Espíritu. Tú has puesto en nosotros espíritu de entendimiento y nos has dado el oír tu voz. Pero que no nos conformemos, Señor, con simplemente haber oído tu voz, sino que busquemos oírla todos los días con mayor claridad. Llénanos, Señor, ábrenos los oídos, el corazón y el entendimiento para que sintamos tu voz guiándonos. Ya sea con palabras, ya sea con ese impulsa que nos empuja, Señor, a caminar en la dirección correcta. Tú nos hables, Señor.
Señor, y nosotros podamos oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.